me gustaría que mi matrimonio cambiara. Me gustaría que mi hogar cambiara. Si él me grita, yo le grito más duro. Si él tiene un argumento, yo tengo uno mejor. ¿Qué más nosotros podemos hacer para bendecir a los de nuestra casa, de nuestra familia? Hola familia, Matrimonio Sin Filtro, qué alegría estar con ustedes un día más. Bueno, les recuerdo que este podcast sale el primer y el tercer martes de cada mes. También puedes ir y suscribirte a matrimoniosinfiltro.com para que te llegue al email cada episodio, la guía de cada episodio. Y bueno, seguir mucho más conectados acá con ustedes. Bueno, estamos en esta temporada, hemos estado en ayuno, estamos en 21 días de oración y ha sido súper poderosa. Creo que yo estoy haciendo algo que es difícil para mí, que a mí me encantan los postres. Entonces estoy ayunando azúcar, pero bueno, lo he logrado y me siento súper bien. ¿Tú cómo vas? Estoy haciendo el mismo y añadiéndole de pronto que no desayuno, sino solo como al almuerzo y la cena. Hago como 2 comidas al día. Intermitente y bueno, creo que me he sentido súper bien. Qué bueno. Y también, bueno, hace poco tuvimos la oportunidad increíble de estar en Colorado Springs, ¿no? Sí, estuvimos en Colorado Springs con la familia de Enfoque a la Familia y la verdad fue increíble poder participar del podcast. Les animo, ya salió uno de los episodios que grabamos allí y les animo a que vayan al podcast de Enfoque a la Familia. Estuvimos allí con todos ellos y fue increíble la experiencia. Creo que nosotros fuimos muy bendecidos por, creo que la excelencia, la generosidad de todo este ministerio, ver la verdad lo que el Señor ha hecho. Increíble. Fue muy inspirador también y creo que nos inspira a nosotros a seguir ayudando, a restaurar, a motivar a las familias, a las parejas, que creo que esa es una de las misiones que Dios nos ha dado. Así es que vayan y vean el podcast que hicimos y agradecer también a Sixto, Porras, a toda la familia, ¿verdad? Que fueron increíbles. Súper anfitriones, nos hicieron sentir como en casa y bueno, muy felices. Y bueno, hoy con un tema muy especial, que es un tema que Dios me ha estado hablando muchísimo, creo que en este mes, y he estado meditando muchísimo en y creo que es algo que hemos escuchado, pero bueno, hoy te queremos hablar acerca del tema de la ley, de la siembra y la cosecha. Y bueno, cuando estuvimos en Colombia, ¿te acuerdas que pudimos visitar un campo de olivos, no? Sí, uno de los lugares que fuimos, de hecho Dios nos dio la oportunidad de ir a 2 diferentes lugares. Uno fue ahí una plantación de olivos y fue muy interesante la experiencia y la explicación que nos daban allí. Yo de verdad nunca en Colombia había visto una plantación de olivo, es como de las pocas que hay. Y él decía que la persona que nos hacía el tour, que lo llevaron allí para experimentar cómo salía. Es un proyecto que lleva bastante tiempo y hasta ahora, después de muchos años, están viendo el fruto. Y como las diferentes temporadas que existían allí en esa plantación de los olivos, que es como la primera parte cuando se pone la semilla y después esperar hasta el momento en el que se produce el fruto. Y era muy, muy interesante porque probábamos el producto final, que era ya los olivas y también el aceite de oliva, y sabían súper natural, diferente. Muy diferente al que uno ve el que prueba por fuera. A mí me encantan las aceitunas, pero sí se sentía como que no tiene los líquidos que uno ya como que está. A mí antes no me gustaban, ahora gracias a mi esposa ya me contagió y me gustan. Ajá. Ahora aprendí a comer. Yo crecí comiendo olivos, aceite de olivos, pero también muy interesante es que todo el proceso desde que tú siembras, y bueno, no es de que tú siembras porque ya está el árbol, pero para que salga la cosecha del árbol, para que la cosecha, son aproximadamente 10 meses, que ellos ya saben, o sea, ya el agricultor sabe cuánto tiempo tiene que esperar para empezar a dar el fruto. Y yo veía que era eso, como de noviembre a enero, son como 3 meses que el árbol está dormido. O sea, la importancia del descanso, ¿no? Como que necesita el descanso.
De febrero a mayo es la floración, como que comienza a salir la flor. Ya en junio se caen los pétalos. De julio a septiembre ya empieza a crecer el fruto, se empieza a desarrollar. Y ya tienes de octubre otra vez a noviembre. Es el tiempo de cosecha. Entonces ya el agricultor, por más de que quiera, de que ore, Señor, en febrero voy a ver el fruto. No, ya son los tiempos establecidos, que es el tiempo muy importante de descanso, de permitir que se desarrolle la flor, de que se caiga, que empiece el fruto, ¿no? Es como que un tiempo que es largo. Sí, sí, a veces uno quisiera que la cosecha viniera más rápido, pero la verdad es que todo toma tiempo. También fuimos al lugar donde se produce el café en Colombia y súper interesante. Tuvimos la oportunidad de recoger el café, ver también el proceso que lleva desde el momento en el que empieza la cosecha hasta que termina y toma bastante tiempo, ¿no? Entonces creo que esto que tú dices de los tiempos es muy importante. Creo que es importante también analizar y decir, me gustaría que mi matrimonio cambiara. Me gustaría que mi hogar cambiara. Entonces, de pronto, no debemos fijarnos tanto en el fruto, sino revisar qué semilla estamos sembrando para que nuestro matrimonio sea lo que verdaderamente esperamos. Si quieres que tu matrimonio cambie, recuerda que todo vuelve al principio de la siembra y de la cosecha. Así es. Y hay un verso que está en Gálatas 6:7 que dice, no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. O sea, nadie puede saltarse los procesos. Nadie puede esperar cosechar algo diferente a la siembra, ¿no? Es decir, el árbol de olivo va a producir olivos. El café va a producir café. La naranja va a producir naranja. Entonces, lo que yo estoy sembrando es lo que voy a recoger. Y qué interesante es que podamos analizar hoy, de pronto, ese es como el pensamiento que queremos dejar en tu corazón, es qué estamos sembrando en nuestro matrimonio. Las siembras, uno muchas veces piensa en cosas grandes, pero la verdad es que sembramos más con las cosas pequeñas del día a día que con los eventos grandes como una regalo de pronto en Navidad o algo así grande. A veces sembramos mucho más en esos pequeños eventos del día a día, es donde estamos dejando las más grandes lecciones. Y también dice el versículo 8, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza. ¿Y qué van a cosechar? Destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu, cosecharán vida eterna. Si tú estás cosechando cosas de muerte, si de pronto en tu matrimonio, en tu familia estás sembrando insultos, estás sembrando gritos, estás sembrando malas palabras, burla. Lo mismo, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. No pretendas que tu esposo o tu esposa vas a cosechar, que te va a tratar bien, que vaya a ser bondadoso, porque precisamente eso, tú cosechas lo que siembras, ¿no? Así es. Entonces, no sembrar malas palabras, no sembrar gritería. Y de hecho, escuchábamos a alguien que decía esto, ¿no? Decía, wow, de verdad, desde que mi esposa me estaba gritando, tratando re mal, eso me hizo pensar y cambié. Creo que no, obviamente eso así no. Nadie ha dicho como que, uy, esos insultos o esos gritos, eso fue clave para mí para empezar a cambiar. Nadie dice eso, como que. Pero lo que sí va a producir un verdadero cambio es el amor, las palabras de bendición, es el sembrar esas pequeñas semillas, esos pequeños detalles van a producir un gran fruto. Y también cuando estamos con los hijos, ¿no? Sí, con los niños, porque los niños saben cómo tocarte esas teclas que ya llegas a tu máxima como estrés. Pero últimamente, precisamente pensando en la ley de la siembra y la cosecha, o sea, mi naturaleza quiere gritarles, quiere decirles muchas cosas, pero yo sé que esa no es la naturaleza de Dios.
Entonces ahí me controlo y también pues a medida de que hemos estado estudiando libros y todo, como que yo les digo, ok, si tú respondes así, eso tiene una consecuencia. Si no obedeces y si no estás listo a tal hora, eso tiene una consecuencia y no les tengo que estar gritando. Entonces les digo, porque no obedeciste o porque no hiciste esto, tu consecuencia es esto. Se les quita privilegios o se les quita cosas y eso les duele más en el alma que cualquier grito, que cualquier cosa. Entonces como que ser un poco más inteligente aún con las consecuencias y creo que eso ha ayudado mucho a como a que se bajen los gritos y que hablar feo, a levantar la voz. Simplemente el decir, si no está listo a tal hora, si no, hay esta consecuencia, ya sea monetaria también, porque como a nosotros nos duele el bolsillo, lo mismo a los niños, como ellos tienen su dinero, también. Entonces también hay consecuencias monetarias porque tienen su dinero. Y eso es muy efectivo. O sea, les puedo decir que funciona con los niños y los adultos. Ujú, Claro. Y lo otro es que el matrimonio no se trata de ganar, ¿no? ujú. Sí, muchas veces uno está tratando como de ganar, ya sea una discusión o tener como la razón, Ajá. pero en esto no se trata de ganar, Ujú. sino se trata de dar. Eso se trata el matrimonio, que lo que la Biblia nos enseña, dice que los esposos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, que se entregó a sí mismo por ellos. O sea, ese es el verdadero amor dentro del matrimonio, es que yo estoy sembrando semillas, no una vez, sino constantemente sembrando semillas de bendición. Ese es como el verdadero amor. Sí, yo recuerdo cuando recién casados, y que, pues fuimos muy amigos, pero había, a veces obviamente habían discusiones o habían cosas, entonces yo decía, si él me grita, yo le grito más duro. Si él tiene un argumento, yo tengo uno mejor. Entonces como que uno está en esa competencia de que yo tengo que ganar. Ujú, Pero ya tú vas madurando y te das cuenta que no se trata de ganar. Lo que tú dices, se trata de dar, de ceder y obviamente que los dos vamos madurando en el Señor. Y hay un verso que creo que ha sido mi verso súper rema este mes que dice que 2 Corintios 9:10 dice, el que da semilla al que siembra, también le suplirá pan para el que coma y aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Y me encanta porque dice que Él da semilla al que siembra. ujú, O sea, Él no le da semilla al que no está sembrando. Él le da semilla al que está sembrando. Y también dice que le va a aumentar los cultivos. O ujú, sea, lo mismo, la ley de la siembra y la cosecha. Va a aumentar los cultivos de lo que estés sembrando. Y es algo que Dios nos ha hablado mucho desde que llegamos acá a Orlando. Creo que ser muy intencional con la ley de la siembra. Cómo podemos estar sembrando aún en la casa de Dios. ujú. Creo que es algo que también hemos sido muy intencionales cada año, es decir, no quedarnos solo con el diezmo, que es lo primero, crecer un poquito más en nuestra generosidad, que lo hemos venido haciendo. Y es increíble, también lo hacemos con nuestra iglesia, damos el diezmo y un poco más, porque Él da semilla al que siembra. Y también lo hacemos con otras personas que estamos sembrando y que nos reunimos cada semana y pensamos, ¿no? ¿A quién podemos invitar a almorzar? ¿A quién podemos darle una tarjeta de agradecimiento? ¿A quién podemos darle una ofrenda? Y como que lo preparamos, Ujú, sembrar en ujú. ellos, ¿no? Sí, este también es un principio que es como que, bueno, hace poco de hecho estaba hablando acerca de esto, enseñando, y el principio va en no consumir todas las semillas, es decir, no gastes todo, sino deja, aparta algo. Y de pronto en el hogar, como tú dices, se puede ver así con generosidad, bendecir a otras personas, cómo puedo yo ayudar a otros. No consumas toda la semilla en tu casa, cómo yo puedo bendecir a la iglesia en la que estoy siendo parte, estoy participando. También en la relación matrimonial no voy a consumir todo, sino voy a dejar a un lado y voy a tener como esa semilla guardada, esa bendición guardada. Entonces Ujú. es donde constantemente yo puedo sembrar semillas y tener algo más extra
porque a veces pasan cosas, pero yo voy a tener ese extra ahí para cuando lo necesite. Entonces, ya sea financieramente o también emocionalmente, vamos a guardarnos el uno al otro y como tener esas semillas ahí guardadas. Entonces, no consumas todo, es decir, no, como que aprovecha cada oportunidad que tú tienes para sembrar semillas y no simplemente estés haciendo retiros, sino también haciendo depósitos y deposita mucho más porque de esa manera vas a recoger mucho más. También hay un libro que me encanta que se llama Límites, no sé si lo podemos poner aquí en las notas del episodio, del doctor Henry Cloud y John Townsend. Y tienen también la versión para matrimonios, Límites para matrimonios. Y él cuenta ahí la historia de una pareja, Amy y Randall. Randall, el hombre del hogar, pero Randall tenía como una personalidad bien especial. Entonces a veces se estresaba por el negocio, si se estresaba por el trabajo, se retraía, ignoraba a su esposa, ignoraba a sus hijos, tal vez iba a cenar, pero no le decía ni una palabra, tenía súper mala actitud y solamente quedaba ahí con mala actitud comiendo. Y si los niños de pronto peleaban o decían algo entre ellos, ella le decía, Amy, ni siquiera puedes controlar a tus hijos. Y ya después le decía como que, no puedo tener ni un momento de paz en mi propia casa. Y así día tras día. Y si no era eso, la gritaba. También les gritaba. Entonces ya la relación se volvió en que Amy trataba de manejar al esposo, a Randall. Tratando de manejar su carácter, que no se fuera a enojar. Todo así como con mucho tacto, con mucho cuidado. Y el doctor Henry Cloud dijo, lo mejor hubiese sido que él hubiese tenido una consecuencia por su siembra, porque estaba sembrando muchas cosas malas, estaba ignorando a la esposa, se estaba retrayendo, le estaba gritando. Entonces que la esposa le hubiese dicho, amor, te amo, sé que estás estresado, pero cuando tú te retraes, cuando tú nos gritas, me hieres a mí y a los niños. Entonces la próxima vez que hagas eso, voy a tener que salir por un tiempo, tal vez a ir a ver alguna película o algo, me voy a tener que retirar emocionalmente porque esto no lo podemos permitir en el hogar o a ver algunos amigos o algo así. Y así Randa como que hubiese tenido una consecuencia de sus actos y no como que ella tener que seguirse aguantando todo eso. Es una manera muy sabia como de tener límites y de practicar también la ley de la siembra y la cosecha, porque pues tú también eres muy valiosa o muy valioso. Y cuando el esposo generalmente o la esposa está sembrando malas semillas, tiene que haber un tipo de consecuencia. No tienes que gritar, no tienen que pelear. Y la próxima vez que me grites o me irrespetes, entonces voy a tener que retirarme un tiempo y volver, porque somos un hogar donde hay amor y donde hay respeto. Qué importante esto de cuidar nuestras palabras, cuidar lo que sembramos también, aún en momentos de tensión. Y hoy, para terminar, queremos hablar de 4 principios acerca de esto. Si queremos ver un cambio en nuestro matrimonio, basado en esto de la siembra y la cosecha, ¿qué podemos hacer? Entonces, número 1, tú decides qué vas a sembrar. Nosotros podemos decidir qué semillas vamos a sembrar y hoy puedes tomar la decisión y decir, en mi hogar, yo nunca más voy a sembrar gritería. En mi hogar nunca más voy a sembrar peleas o de pronto desacuerdos en donde se escalen las cosas a otro nivel. Yo me voy a decidir sembrar semillas de bendición. Me voy a decidir sembrar palabras correctas, palabras habladas en amor. Y qué importante es esto de sembrar esas, y como les digo, las cosas, no tanto las cosas grandes, sino las cosas pequeñas del día a día. Y algo que tú decías que me recordabas en este tiempo es que la gente no se acuerda lo que tú dijiste, pero sí se acuerda cómo los hiciste sentir. Entonces hay muchas cosas que uno dice que las personas no van a recordar, pero sí van a recordar cómo los hiciste sentir. Ten esto
en cuenta en tu familia. De pronto tu esposa va a olvidar, tus hijos van a olvidar, pero sí van a recordar cómo los hiciste sentir. Entonces, ¿qué semillas estamos sembrando? Sí, porque ahí es importante si tú siembras egoísmo, si tú sientas gritería, si tú siembras odio, pues eso es lo que vas a recibir y lo que tú dices, sembrar cariño, sembrar empatía, sembrar compasión, sembrar Ujú. alegría, sembrar oración. Y sembrar de pronto lo que es opuesto al deseo de la carne, ¿no? Ujú. Qué importante es eso, sembrar sin esperar nada a cambio. De pronto ese también se puede aplicar para nuestro hogar, porque a veces es fácil sembrar cuando uno está como esperando, como un poco transaccional, pero muy lindo es el sembrar. Yo siembro, el Señor se encarga de regar y la semilla, la cosecha, la traerá Dios también. Y Amén. escuchaba el testimonio de alguien, un pastor contó en un evento en el que estaba este fin de semana, un testimonio que me llamó la atención. De hecho, yo Ujú. te llamé a contarte porque me encantó. Y él es un hijo de un pastor, le está diciendo que se acordaba de cuando el papá había hecho algo por la persona que lo estaba entrevistando. Es un pastor reconocido acá en los Estados Unidos llamado Chad Veach, y él contaba cómo años atrás el padre de este joven pastor tuvo el deseo en el corazón y le dijo a su hijo: oye, llama a Chad y pregúntale si hay algo que nosotros podamos hacer para bendecirlo. Esto es años atrás, antes de que él fuera pastor, había estado ministrando en su campamento de jóvenes en la iglesia, y le dice: llámalo y pregúntale si hay algo y que nosotros lo podamos bendecir. Chad se queda pensando y dice: ya sé. Entonces le responde y le dice: yo creo que voy a necesitar un que me siembre un Uber para mi esposa. Y el padre le dice al hijo, dice: dile que ahora, en vez del Uber y eso, no, que le vamos a regalar un carro, que escoja, y le manda a la página y le dice: escoge el carro que quieras, el que sea, el que tú escojas de esa página, escógelo y nosotros te lo vamos a regalar. Y bueno, él en ese momento se quebrantó bastante, llamó al hijo del pastor, le dijo: gracias, no, la verdad me da pena, pero bueno, amén. Escogió el carro más malito. Y le dijo el hijo al papá, le dijo: mira, Chad ya escogió y escogió este. Y este pastor le dice: no, ¿cómo va a escoger ese? Tiene que escoger el mejor. Entonces fueron y nuevamente le dijo: escoja el mejor, no tenga problema. Escogió el mejor y se lo regalaron. Y Chad decía: es increíble que hasta el día de hoy yo todavía no conozco a tu papá, o sea, la persona que le había regalado el carro. Y me llamó la atención por eso, porque le regaló el carro sin esperar como nada a cambio, simplemente obedeciendo una orden de Dios para bendecir a una persona. Ahora, ¿qué más nosotros podemos hacer para bendecir a los de nuestra casa, de nuestra familia, sin esperar nada a cambio? Mm. Y Creo hasta el día que de hoy, pues creo que esa generosidad marcó su ministerio ujú, sí, y es claro. lo que ellos hacen. Ujú, Entonces tú no sabes tu generosidad lo que puede marcar en la vida de otras personas y cuanto más también aún en tu casa. Lo segundo es también decide cuánto vas a sembrar, porque es muy chistoso que a veces lo escuchamos con los niños que ellos se comparan y que todo tiene que ser igual, nuestros hijos. Les tenemos que servir exacto la misma cantidad de agua, nadie puede tener un poquito más. ¿Por qué tiene más? Entonces uno a veces como el ser humano se está comparando. Entonces yo doy de acuerdo a lo que estoy recibiendo, dice, pero no voy a dar de más porque tal vez puede tener el pensamiento, se pueden aprovechar de mí, ¿no? ujú. Entonces creo que ahí tú puedes decidir cuánto vas a dar y lo que decimos, como que sin esperar nada a cambio, vas a dar aún de más. Entonces tú puedes decidir amar a tu cónyuge como Jesús te amó a ti. Siembra generosamente y consistentemente. Y recuerda que el matrimonio es un pacto y no un contrato. Porque muchas personas lo vemos como gente con mucho dinero que se casa y hacen un contrato
antes de, por si se llega a divorciar, qué va a pasar con los bienes. Entonces de una vez están entrando con temor, pero es un pacto delante de Dios donde tú decides ser fiel a tu cónyuge, a tu pareja, y también decides sembrar constantemente buenas semillas. Ujú. Lo tercero es que cosechas lo que siembras. Y creo que un agricultor nunca llega a recoger manzanas en donde ha sembrado otro tipo de fruto. Entonces, si de pronto no te está gustando, que es algo que siempre decimos, lo que estás cosechando es porque tienes que cambiar lo que estás sembrando. Y lo he visto, yo lo vi en el hogar de mis padres. De pronto mi padre había cosechado simplemente lo mismo que él había visto en su casa, pero mi madre empezó a sembrar semillas diferentes, a sembrar amor, cuidado, empezamos a conocer de Dios y mi madre empezó a cambiar esas semillas que sembraba y aunque al principio no vio el fruto, en su tiempo cosechó cada una de las semillas que sembró. Ahora, mi padre también empezó a sembrar en nosotros, en mi madre, semillas diferentes y esto fue lo que él cosechó. Entonces, al principio estaban recogiendo todo lo que habían sembrado y aún lo que de pronto sus padres habían sembrado en ellos. Pero Dios hizo un milagro y empezaron a cambiar su semilla y esa semilla hizo que su fruto cambiara. Y en un hogar en donde antes había gritería, pelea, de pronto mucha depresión, ansiedad, problemas emocionales, vino ahora la paz de Dios, la alegría y el hogar de mis padres, de verdad, el ejemplo que ellos nos dieron a nosotros fue el mejor ejemplo. ¿Por qué? Porque cambiaron lo que estaban sembrando. Y aún mi padre sobre nosotros también siempre sembró palabras de bendición, en donde antes había sembrado de pronto palabras de pronto difíciles, no eran las mejores palabras que él sembraba, pero cuando él conoce a Dios, todo esto cambió y sembró en nosotros palabras que les digo, hasta el día de hoy yo estoy cosechando esas palabras que él sembró en su momento. Entonces, cuida mucho de lo que estás sembrando, porque de lo que tú siembras, eso vas a recoger. Sí, y hablando de ese tema de cosechar, pues lo vemos mucho con los niños. Por eso yo comencé hablando de que hay consecuencias de lo que tú estás sembrando. Entonces vemos, por ejemplo, que nuestro hijo menor, nuestro hijo Ezequiel, él es ayudador, ¿no? Y muchas veces cuando alguna de las hermanas tiene alguna consecuencia o tiene que pagar algo por algún acto, él va y saca de su dinero y mira, yo te pago, ¿no? Ujú. Entonces le decimos, no, porque tiene que haber una consecuencia. Tú le quieres dar, está bien, pero lo ideal es que ella pueda como pagar por esa consecuencia, como que tenga esa consecuencia, ¿no? Ujú. Sí, Ezequiel es muy, muy tierno. Él Muy es chistoso. súper ayudador, pero sí es importante como esa parte de la siembra y la cosecha y creo que es importante analizar qué es lo que estamos sembrando y por último, cosechas más de lo que siembras. Ujú. Y ese principio es muy interesante porque mira que tú siembras una semilla y tú no recoges una semilla. Tú siembras una semilla y recoges, si es una naranja, una semilla de un árbol de naranja, cuando llega el momento en el que se produce el fruto, no recibes una naranja, sino muchas. Y por eso es tan importante cuidar lo que sembramos, porque si tú siembras, de pronto hablemos de gritería, ¿qué vas a cosechar? Si tú levantas la voz, ¿qué vas a cosechar? Vas Ujú. a cosechar multiplicado eso. Multiplicado. Eso es. Y lo vemos aún en la casa, la maleza, ¿no? Que sale donde no debe salir y se multiplica muy rápido. Y Ujú. uno tiene que estar constantemente quitando la maleza. Entonces es lo mismo si estás sembrando cosas negativas y lo hemos visto, una mala actitud, no sé, en el desayuno, una mala palabra en la casa, eso va, muchas veces se convierte en algo mucho peor, que es Ujú. innecesario. Entonces, seamos sabios en cómo nos expresamos, seamos sabios en cómo estamos sembrando y eso vamos a
a cosechar, ¿no? Ujú. Sí, de pronto hoy puedes analizar, piensa por un momento, ¿qué estás sembrando todos los días? ¿Cuáles son esas pequeñas cosas, esas pequeñas semillas que vamos sembrando durante el día y determina cuáles son las que necesitas cambiar? Estoy seguro que una o dos cosas que tú puedes pensar en este momento que estás haciendo, que puedes decir, yo voy a cambiar esto. De pronto, a veces, no sé, cuando uno está en el hogar, está renegando o que uno hace algo, entonces le dice, no, pero pues mira, yo estoy proveyendo para el hogar, Ujú. deberías agradecerme o ser más agradecida. Cambia eso, cambia esa palabra y cámbiala por palabras amables. Siembra semillas de bendición en tu esposa. Al esposo le hablo, siembra semillas de bendición. A la esposa también siembra semillas de amor en tu esposo. Cuida las palabras, las actitudes, porque cada cosa que tú siembres, de eso vas a recoger. Así es, creemos en ustedes, oramos por ustedes, gracias por escucharnos, gracias por compartir. Hoy oramos que tengan un matrimonio increíble, un matrimonio inquebrantable, un matrimonio donde esté la presencia de Dios. Recuerda, tú no eres como todo el mundo, tú eres diferente. Si tal vez tú recibiste malas semillas de parte de tus padres, tú puedes marcar una nueva historia. Entonces toma esta palabra y te dice, Señor, yo soy diferente y no voy a burlarme de la justicia divina de Dios. Voy a sembrar lo que Cristo ha sembrado en mí. Voy a sembrarlo en otras personas porque yo soy diferente y yo y mi casa le serviremos al Señor. Profetiza eso sobre tu familia. Bueno, un gran abrazo y que tengan una excelente semana.